A continuación hablaremos de la autonomía parlamentaria. El artículo 72 de la Constitución establece en su apartado 1 que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto de personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Según el apartado 2, las cámaras eligen sus respectivos presidentes y demás miembros de sus mesas, y el apartado 3 establece finalmente que los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. La autonomía parlamentaria trae causa del principio de separación de poderes y tiene como primera consecuencia, o como una de sus características más señaladas, la inviolabilidad del Parlamento, que para las Cortes Generales establece el artículo 66.3 de la Constitución. Por lo demás, en cada Cámara de las Cortes Generales, en estas mismas, en las propias Cortes Generales, en cada Parlamento autonómico, la autonomía parlamentaria se desdobla en una serie de facetas, según el artículo 72 de la propia Constitución y sus equivalentes en los estatutos de autonomía, de tal manera que podemos señalar que la autonomía parlamentaria no es solo un carácter, insistimos, de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado, sino de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En primer lugar, tendríamos que referirnos a la autonomía reglamentaria. Cada Cámara aprueba y reforma su reglamento en una votación final del texto por mayoría absoluta. Una muestra de esa autonomía reglamentaria es que está excluida la iniciativa legislativa del Gobierno tanto para la aprobación como para la reforma de los reglamentos parlamentarios. En España, por lo demás, los reglamentos siguen el modelo continental francés en contraste con el de las Standing Orders del Parlamento británico. También, en ejercicio de esa autonomía de carácter reglamentario, las cámaras aprueban normas de desarrollo de los reglamentos, en concreto, acuerdos de sus mesas y resoluciones de sus presidentes, siendo estas de carácter interpretativo o supletorio de los propios reglamentos, en definitiva, de desarrollo de los mismos. Hay una reserva de reglamentos reconocida en nuestro sistema constitucional que afectaría a diversos aspectos del funcionamiento de las cámaras. Así, su propia organización, sus funciones, reglas de funcionamiento elementales como el quórum, las mayorías, las reuniones, los periodos de sesiones, etcétera, sin perjuicio, insistimos, de previsiones de normas de carácter superior como la Constitución o los estatutos de autonomía, también el estatuto jurídico y las prerrogativas de los parlamentarios, la regulación de los grupos parlamentarios, las relaciones de la Cámara con el Gobierno respectivo y con otras instituciones y otros aspectos adicionales. El reglamento parlamentario en nuestro ordenamiento ostenta fuerza de ley estatal en el caso del Congreso y del Senado, y autonómica en el caso de los parlamentos autonómicos, siendo susceptible de control jurisdiccional por el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad. Otra dimensión de la autonomía parlamentaria sería la autonomía que tienen las cámaras de carácter administrativo. Cada cámara cuenta con su administración parlamentaria y dicta las normas rectoras de la misma, si bien es cierto que en el marco del derecho administrativo general. Autonomía administrativa que tiene manifestaciones en normas de régimen interior, actos administrativos de las cámaras, procedimiento y contratación de las mismas, con órganos autónomos, dado que las cámaras disponen de su propia mesa de contratación. La mesa del Parlamento respectivo es órgano de contratación y asimismo están facultados para disponer de su propio tribunal administrativo de contratación. La mesa de la Cámara y el presidente tienen, en este sentido, una doble dimensión de órganos parlamentario por un lado y administrativos por el otro, siendo la primera órgano colegiado y el segundo órgano unipersonal. Los actos de las cámaras están sometidos a control jurisdiccional por aplicación del principio del Estado de Derecho del artículo 1.1 de la Constitución española, desmintiéndose con ello la vieja concepción de los interna corporis acta del Parlamento. En este sentido, los actos de las cámaras de carácter administrativo están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Supremo, en el caso del Congreso, del Senado, de las Cortes Generales, en concreto de su Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, así como de las salas equivalentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Por otra parte, los actos sin valor de ley son susceptibles en su caso de control por medio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, si mediante los mismos se hubiera producido en su caso una eventual lesión de derechos fundamentales o libertades públicas consagradas en la Constitución en los términos que establece la misma. Otra dimensión derivada de la autonomía administrativa es la autonomía de personal. La Administración parlamentaria y la organización administrativa están encarnadas en la Secretaría General del Congreso, del Senado y las Secretarías Generales de los Parlamentos autonómicos, dotadas todas ellas de cuerpos propios de funcionarios y separados de los de la Administración General. En este sentido, se regulan mediante un estatuto de personal, norma que no en todos los parlamentos tiene valor de ley, sí lo tiene el estatuto de personal de las Cortes Generales, y normas subordinadas a ese estatuto de personal, normas que en bastantes aspectos
se apartan de la normativa general de función pública, sea esta estatal o autonómica. Además, las cámaras cuentan con órganos propios y con procedimientos propios de negociación, representación y participación de su personal, si bien, insistimos, dentro del marco de la legislación general de función pública, aunque apartándose de la misma en algunos de sus aspectos. También hemos de contar con la autonomía financiera. Los presupuestos son aprobados por las mesas de las cámaras para su integración en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, en el caso de las Cortes Generales, Congreso y Senado, y de las comunidades autónomas respectivas en el caso de sus asambleas legislativas. A las cámaras les compete la gestión, ejecución y liquidación del presupuesto, que sí se rigen, sin perjuicio de esta autonomía, por la normativa presupuestaria general. En este marco, las cámaras cuentan, algunas de ellas, con oficinas presupuestarias como la de las Cortes Generales, creada por la Ley 37/2010, y las que existen en otros parlamentos, casos de Cataluña, Andalucía, Murcia, Canarias o la Asamblea de Madrid. Oficinas cuya misión es auxiliar a los parlamentarios en el control del gasto público. Otra muestra de esa autonomía financiera es la que tienen las cámaras en el control interno de su propio gasto, dado que ese control está separado de la intervención general, contando cada una de las cámaras con su propia intervención. Muestra de esa autonomía es la elección que veíamos para las cámaras de las Cortes Generales de sus propios órganos rectores. Cada cámara cuenta con una mesa, siendo este un órgano colegiado que ostenta las máximas funciones rectoras y de gobierno interior, y que es elegido en la sesión constitutiva de cada cámara junto con el presidente, que es miembro de la misma y la preside. El número de miembros de las mesas oscila entre los 5 de la mayoría de los parlamentos autonómicos, los 7 de algunos de ellos, caso del Senado como Cámara Parlamentaria, Parlamento de Cataluña, Asamblea de Madrid, etcétera, y los 9 miembros de la Mesa del Congreso. Por lo demás, las Cortes Generales cuentan con reuniones conjuntas de sus mesas, Mesa del Congreso y Mesa del Senado, para asuntos comunes a las mismas, como son los relativos al personal. Finalmente, hemos de hablar de la Policía de Cámaras. El presidente tiene atribuidas todas las facultades en la materia en cada Cámara, salvo en su caso la imposición de las sanciones más graves, y aquí entramos en la materia de disciplina parlamentaria, por la Mesa de la Cámara o por el Pleno de la misma. Le corresponde la salvaguarda del orden dentro de la Cámara, salvo en su caso la competencia de la jurisdicción penal, si bien es cierto que las cámaras cuentan con un régimen disciplinario propio de los diputados que es un contrapeso a su inviolabilidad, dado que la inviolabilidad de los diputados y de los parlamentarios en general es un óbice de procedibilidad penal y excluye con carácter general la intervención judicial por las opiniones y votos manifestados por los diputados y senadores, así como por los parlamentarios autonómicos en el ejercicio de sus funciones.